tardes, mi nombre es Yoxmari Tobar, estudiante de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad explicaré sobre impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Por lo que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava transmisiones gratuitas de derecho por causa de muerte que ineludiblemente causaron un incremento patrimonial a los beneficiarios. Los sujetos y bienes gravados son, tal como se desprende de lo descrito anteriormente, los sujetos obligados a este impuesto son los beneficiarios de la herencia y legados que esto le corresponda, por lo que se consideran situados en el territorio nacional. La primera es las acciones, obligaciones y títulos de valores emitidos en Venezuela. La segunda, las acciones, obligaciones y giros, títulos, valores emitidos fuera de Venezuela. La tercera son los derechos de acciones que recaigan sobre los bienes ubicados en Venezuela. Y la cuarta y última son los derechos personales o de obligación cuyas fuentes jurídicas se hubieran realizado en Venezuela. Del monto y la causación de impuestos. El impuesto sobre la herencia y legado se causarán donde estén situados los bienes grabados en el momento de la apertura de la sucesión. Cabe señalar que en el caso de que la sucesión se dé por causa de declaración de ausencia o de presunción de muerte por accidente, el impuesto sucesoral se causará en el momento de cortarse la posesión provisional. Base de imponible. El patrimonio neto dejado por el causante se determinará restando la universalidad de los bienes. De acuerdo a la precitada ley, forman parte de los activos. La primera es todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentren en nombre del causante. La segunda es que todos los impuestos que para el momento de la apertura de la sucesión aparecieran enajenados por el causante. La tercera, los bienes enajenados a título oneroso por el causante en el año anterior a su fallecimiento. La cuarta, los bienes adquiridos a título oneroso en usufructo por el causante. La quinta, los bienes enajenados a título oneroso por el causante de la nulidad de propiedad. La seis, cualquiera otros bienes que hubieran salido del patrimonio del causante. Por su parte, constituye el pasivo de la herencia. La primera son las deudas que existan a cargo del causante. La segunda, los gastos del cadáver al lugar de la inhumación. La tercera, los gastos de apertura del testamento. Y la cuarta, los honorarios que deben pagarse a los abogados. También tenemos lo que son las causas o que deben ejecutarse fuera del país. Sin embargo, su deducción en aquellas ocasiones y originada con motivo de inversión o actividades, excepciones, exoneraciones de gravames y reducciones, tal como lo establece el artículo 8 de impuestos sobre las sucesiones, donaciones y demás ramos. La primera son los entes públicos testimoniales, la segunda las cuotas hereditarias que corresponden a los ascendientes, descendientes y cónyuges. La tercera, las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia. Por su parte, en cuanto a la exoneración, el artículo 9 establece que son la primera las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto primordial sea de carácter científico. La segunda, los establecimientos privados sin fines de lucro. También de protección social, las fundaciones e instituciones testamentarias cuando se dediquen a los fines previstos en el numeral 1 y 2 de la misma ley. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las reducciones, encontramos que la ley concede una reducción en el monto. La primera es que al cónyuge el 40%, a los incapacitados total y permanente para trabajar o ganarse la vida el 30%. También tenemos lo que es la declaración a los fines de la liquidación del impuesto de los herederos y legatarios. Dichos tributarios se declararán ante el Servicio Nacional de Administración Tributaria, que es el CENIET. Entre los requisitos tenemos que la elaboración de la planilla sucesoral, señalar el formulario anterior a los anexos que le exija la ley. Algunos de estos documentos son el acta de defunción de la persona de cuya sucesión se trata. La segunda, el acta de matrimonio sentencia definitivamente firme, el acta de nacimiento de cada uno de los hijos legalmente reconocidos, el documento que soporte la propiedad y la posesión de los archivos, documentos que acrediten los pasivos, también la fotocopia de la cédula de identidad del causante y de todos los herederos, las constancias que acrediten la residencia expedida por la autoridad parroquial, también el requisito de información fiscal de sucesión, el cual es el RIC. Además de ello, cabe señalar que cuando se declara acciones, obligaciones emitidas por el ente público o por sociedades mercantiles y otros títulos de valores acompañados. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.